Los ríos de Babilonia. Dicen que el diablo viaja en limusina. Yo no lo creo. Tal vez sea Dios o alguna especie de ángel benefactor el que realmente va por la tierra en ese vehículo, diseminando esperanza y pequeños milagros para los menesterosos como yo, que pocas veces encuentran algo motivante para continuar por la vida un rato más. Digo todo esto porque una vez me tocó a mí. Me tocó esa suerte, ese milagro del que hablo, y lo único que vi antes de que ocurriera fue una limusina negra que se alejaba con adornos de flores blancas y listones de celoseda. Aquel año había sido especialmente aburrido, tedioso y monótono como ningún otro. Era la misma mierda de siempre y haciéndola con las mismas ganas de siempre. Aquel jueves no pude salir a comer como seguido ocurría, y trabajé mis 10 horas corridas como siempre que era jueves. La noche estaba fresca, casi fría, y la gente se movía con prisa mecánica. El estómago me dolía un poco, así que decidí comer cualquier cosa. Unos granos de elote con queso me caerían bien, así que me dirigí al local cercano, ahí en la calle de Carranza, justo frente al templo de la Merced. En la calle había alboroto por algo que poco me importaba. Claxon sonando, gente corriendo, niños gritando, personas sonriendo. Llevaba 2 bocados de mi preparado, cuando repentinamente me encontré con una limusina que estaba arrancando justo a mi lado. Los vidrios polarizados y la pintura reluciente me devolvieron mi imagen lánguida con un vasito de unicel en la mano. Me sentí mediocre y deprimido. Aún reflexionaba sobre mi estado cuando me percaté que cerca estaba en el piso una cartera de piel, regordeta y abandonada. Automáticamente miré a mi alrededor y al parecer nadie la buscaba. Es decir, no veía a alguien que manifestara haberla extraviado. Sin el menor pudor, me incliné y la recogí. Permanecí en el lugar con ella en la mano, mirando atento a mi alrededor, pero no ocurría nada. Pareciera como si yo fuera el único que se percatara del extravío de aquel artículo. Entonces se me ocurrió pensar que tal vez, si alguien de la limusina la había extraviado al entrar, iba a girar, pero no fue así. Me viré sobre mi hombro y vi a lo lejos al automóvil alejarse. Caminé todavía media cuadra con el artículo en la mano, creyendo que tal vez, si alguien la veía, me la solicitaría de inmediato, pero no ocurrió nada, así que simplemente la guardé en el bolsillo de mi saco. No la recordé hasta que estaba en casa, justo cuando vaciaba los bolsillos de mis prendas para disponerme a dormir. Me senté sobre la cama y comencé a revisar la billetera. Era una cartera de calidad, de piel de ternera, en color negro, con fino terminado. Al abrirla me encontré con un fajo nutrido de billetes de alta denominación, algunos tickets de compra y algunas tarjetas de crédito, todas ellas de gran categoría. Pero curiosamente en ninguna de ellas figuraba el nombre del propietario, solo el número y un garabato de firma en la parte posterior. Encontré también algunas tarjetas para el teléfono y cédulas de identificación de otros países. Todo ello con la ausencia de algún nombre. Había una sola tarjeta con unas letras y una dirección anotada. En la parte posterior de la misma unas iniciales que no decían mucho: J.P. La solución al hallazgo era sencilla: gastarme todo aquel capital y tirar el resto a la basura. Cosas así pasan todos los días y precisamente recordé cuando yo había vivido en carne propia ese incidente algún par de veces ya. Y la verdad es que es una experiencia profundamente frustrante y desgastante, porque el tiempo que tarda uno en recuperar todo el material plástico es en realidad lo que duele. El dinero no tanto, pero las cédulas de identificación y las tarjetas se convierten en lo que te importa y que es valioso. Aquel fin de semana tomé una decisión. Me gastaría el efectivo y devolvería el resto. Y como la única dirección que tenía en la mano era la de aquella tarjeta, color azul y de diseño extraño, pues en esa dirección la devolvería. No recuerdo a cuánto ascendía la cantidad de dinero en efectivo, pero lo saqué y lo guardé en medio de un libro. Aquella mañana desperté como no me gustaba despertar, somnoliento, agotado y poco descansado. Creo que permanecí tirado en la cama
por un par de horas después de haber abierto los ojos, mirando tan solo una mancha marrón en el techo de la recámara, escuchando el ladrido de los perros en la lejanía y el resollar de mi respiración. Los ojos me ardían y sentía un frío horrible que no se apartaba de mí. Tenía pocos deseos de incorporarme al día y me di cuenta de que nuevamente estaba bordeando esa horrible sensación depresiva que ya me había llevado a considerar el suicidio en alguna otra ocasión. Me asustaba un poco sentirme así. Me daba la sensación de que me perdía en un marasmo mental donde yo no respondía de mis actos ni de mis pensamientos y que por lo general eran autodestructivos. Justo entonces recordé la billetera y la intención de regresarla vacía a su dueño. Creo que fue ese pensamiento morboso el que me motivó a levantarme aquella mañana de fin de semana. Era jugar un poco con la honestidad y la responsabilidad, porque iba a regresarla, sí, pero ya sin ningún billete. Eso era robar. Pero si no me quedaba con ella, entonces estaba siendo honesto, pero como a medias. No sé describir certeramente la sensación que me producía aquel juego moral. También pensaba que se me consideraría alguna especie de carterista y me echarían a la policía encima. En fin, ese matiz de mentira y verdad en un concubinato ambiguo era lo que resultaba motivante en mi buena acción. Anoté la dirección de la tarjeta en un papel y dejé la billetera tal y como estaba, excepto por el dinero. Mientras hacía las anotaciones me percaté que el domicilio no me resultaba conocido. Era por la tarde cuando tomé un taxi y le pedí me llevara a la dirección indicada. Pero el hombre no supo ubicar el domicilio, por lo que no me pudo brindar el servicio. Después tuve esa misma experiencia con 2 taxis más, que me alegaban la dirección no existía e ignoraban dónde podía ser. Pero en mi cuarto intento las cosas cambiaron, porque el taxista, que era un hombre mayor, sonrió y me dijo que conocía el lugar. Le conté lo de los otros taxis, que no habían querido llevarme porque me dijeron que no conocían el domicilio, a lo que respondió que era una calle nueva en un fraccionamiento recién construido en las afueras de la ciudad. Y no mintió. Estuvimos en movimiento por más de 40 minutos con el rumbo señalado y que para mí resultaba completamente desconocido. Paró el automóvil frente a una gran fachada de color azul, que solo tenía un número en el exterior y un portón negro sin ventana alguna. La calle estaba prácticamente solitaria y aunque no era un horario inoportuno, un silencio mortecino se extendía alrededor. Pagué lo que el taxímetro indicaba y el hombre se despidió sonriendo maliciosamente. Justo había arrancado el automóvil cuando caí en la cuenta de lo difícil que me resultaría tomar otro taxi para regresar a casa. Toqué el timbre y esperé unos momentos. Se abrió un postigo que yo no había visto en el portón. Un hombre de apariencia dura y poco amable asomó su rostro por el hueco. Buenas noches. Verá usted, yo venía porque el tipo me cerró la rejilla en la nariz y yo me quedé desconcertado. Saqué la cartera y la tarjeta que había encontrado, dispuesto a extender mi explicación. Toqué el timbre nuevamente. Una vez más, digo. Con la cartera y la tarjeta por delante, me dispuse a hablar, pero en cuanto el hombre me vio con los objetos en la mano, abrió la puerta. Agradecí la amabilidad, pero antes de que articulara cualquier otra oración, el tipo me hablaba con una voz pausada y ronca. Al fondo, la primera puerta a la derecha. Asumí entonces que tal vez era el jardinero o alguien de la servidumbre porque la propiedad lucía enorme. Atravesé el jardín bien cuidado y fragante. Llegué a la puerta indicada. Me estaba ya arrepintiendo de mi buena obra, porque se veía que en ese lugar había dinero. Debí de haber usado las tarjetas de crédito, tan pendejo, me decía mientras avanzaba. En algún momento me pareció ver, por una ventana, sin cortinas, a una mujer desnuda correr a toda prisa, y mi desconcierto se tornó incertidumbre. Llegué a la puerta de la casa y antes de que tocara, se abrió
y me recibió un hombre corpulento y alto, totalmente desnudo. Yo no sabía qué hacer. El tipo se limitó a mirar la cartera y la tarjeta que tenía en la mano y con un ademán me invitó a pasar. Busco al dueño de la casa, dije torpemente. Tengo algo para él. Hizo una reverencia con la cabeza y me indicó una dirección. Avancé por el pasillo y cuando miré atrás, el hombre había desaparecido. Apenas audible, se escuchaba una vieja canción de Bonnie M, una que yo conocía, Los ríos de Babilonia. Para cuando llegué al final del pasillo, el corazón casi se me paralizó y un miedo a lo desconocido se apoderó de mi infeliz y mediocre alma. Había un salón como de 8 metros por 10, completamente alfombrado. En los muros había cuadros y lámparas sugestivas de exquisita belleza. Al fondo, un ventanal enorme que dejaba ver la otra sección de la casa donde se veía una alberca y un jardín no menos acogedor. Pero no era eso lo que me había dejado mudo. En el gran salón había tal vez 30 o 40 personas de ambos sexos, completamente desnudos y teniendo sexo abiertamente. Una magnífica orgía se desarrollaba ante mis ojos. Mujeres hermosas y jóvenes alternaban en caricias con ancianos de cuerpos encorvados, cabellos blancos y sonrisas amplias. Jovencitos atléticos se contoneaban y se acariciaban entre ellos mismos, en claras muestras de homosexualidad que parecía no incomodar a nadie. Los cuerpos candentes retozaban entre telas de colores que me parecían sedas finas y terciopelos importados. No existía el menor pudor o recato. Las parejas se intercambiaban a gusto y capricho del propio deseo. Un par de mujeres desnudas, con el pubis completamente afeitado, se desplazaban entre la masa gozosa, con una charola en la mano, conteniendo copas de metal, ofreciendo vino. Estas rondas se alternaban con jóvenes que hacían lo mismo, en las mismas condiciones. Con la boca seca y los ojos a punto de cocción, se acercó hasta mí una de aquellas angelicales muchachas que me ofrecía en medio de un par de senos perfectos una copa de vino frío. Noté que su acento no era latino y supuse que era una extranjera. Tomé la copa y ella me sonrió amablemente, como si fuera lo más normal del mundo andar sirviendo en pelotas. En mi cabeza se formaban diversas teorías sobre lo que estaba yo viendo. Quise salir huyendo, pero lo magnífico e inusual de aquel espejismo me detuvo. Me percaté entonces que las pinturas que estaban en los muros correspondían todas a escenas eróticas y hasta pornográficas, logradas con una belleza incomparable y que difícilmente se pudieran ver en algún museo. Del otro lado del gran vitral, la orgía se prolongaba, pero con una dinámica diferente. Había parejas o tríos copulando, en claras actitudes bisexuales, ofreciendo un espectáculo de poses llenas de ingenio y de lasciva sabiduría. No me había dado cuenta, pero estaba temblando, asustado. Nunca llegué a imaginar que mirar tanta gente cogiendo me fuera a asustar. Eché un paso atrás, pero antes de que continuara, una voz resonó en mi espalda. Sea bienvenido. Me encontré con una mujer de unos 50 años de edad, de cabello corto y teñido de color caoba, que evidenciaba el cuidado constante del mismo. Estaba vestida con una túnica fina y ligera que dejaba ver la silueta aún atrayente de su cuerpo maduro. Su rostro firme pero amable, con una sonrisa que esbozaba mientras me veía la cartera y la tarjeta. Perdón, pero creo que he venido en un mal momento, señora. Yo solo venía a devolver esto. ¿A devolver? ¿Dice usted? Sí, encontré esta cartera en la calle y la única dirección que he encontrado en ella pues es esta. Ah, vaya. Tenemos pues aquí a un hombre honrado. No supe qué responder ante el cumplido. La mujer tomó la tarjeta y la cartera y la miró con atención. Perdón si he estropeado algo, no era mi intención entrometerme, pero es que el hombre me dejó pasar. No se preocupe. Dígame, señor K.
Ese es mi nombre. Bien, señor K. ¿Cuál es su ocupación? Soy un simple burócrata, que está a punto de ser despedido, por cierto. La mujer arqueó la ceja derecha y frunció la boca con cierto desprecio. Usted no debería de estar aquí. Solo pueden estar las personas que tienen la invitación vigente, y usted la trae consigo, dijo la mujer mostrándome la tarjeta. El dueño de la billetera no está aquí, pero creo suponer a quién pertenece. Si confía en mi honorabilidad, yo misma se la entregaré y mencionaré la forma tan honrada en la que usted procedió. Está usted en mi casa. Mi nombre es Cassandra y por haber venido hasta aquí con una de mis invitaciones se puede quedar y disfrutar de lo que guste, solo por esta ocasión. Si prefiere irse, también lo entenderé. Solo tiene que decirle a uno de mis muchachos que le pida un taxi. Pero es que yo nunca antes había estado en una casa de placer. Esta es una. Disfrute su estancia. Si prefiere los hombres, al fondo los encontrará. Si le gustan las jovencitas de 14 o 15 años, también hay en la planta alta. Podrá encontrar de todo menos cosas con excremento. La coprofilia no es de mi agrado, además de que ensucia todo. Gracias por su honradez, señor K, y aproveche el regalo que Dios le dio. Eso fue lo último que dijo la mujer, porque luego se alejó por el mismo lugar que había llegado. Terminé la copa de vino y antes de que buscara dónde colocarla, ya estaba frente a mí un joven solemne, inexpresivo, pero servicial, dispuesto a cambiar mi copa. Le agradecí y me respondió con una reverencia. Me dio la impresión de que también era extranjero. Comencé a desabotonar la camisa y apareció una enana también desnuda, que me pidió la siguiera al guardarropa. Era un lugar amplio, con casilleros. Ahí me desnudé y guardé mi ropa en un casillero. La enana se alejó moviendo su traserito de manera obscena. Escuché con claridad la melodía que había en el ambiente, los ríos de Babilonia. Continuó sonando mientras me integraba prácticamente en aquel manjar de placer carnal y lujuria desenfrenada. Y debo de confesar que nunca en mi vida me he sentido más vivo y libre como aquella tarde en aquella casa. Cuando ya no me quedó más semen para eyacular, cuando ya estaba prácticamente deshidratado por la transpiración copiosa y me sentía mareado por el vino, decidí retirarme. Estaba entrada ya la madrugada cuando salí de aquella casa azul. Ya en la puerta me esperaba un taxi, que sin hacer comentario alguno me condujo a mi domicilio. Creo que la satisfacción y felicidad que me dio aquella experiencia me duró casi 15 días, durante los cuales todo, absolutamente todo, me parecía maravilloso y lindo. No había nada que no pudiera hacer y nada a lo que me resistiera, desde trabajar horas extras hasta reparar el lavabo de mi casa. Fue una etapa simplemente magnífica. Y cuando aquella maravillosa alegría se hubo agotado, pensé en repetir la vivencia. Así que un día de pago tomé un taxi. Le pedí me llevara a aquella dirección que no lograba recordar, pero que tal vez, estando por el rumbo, podría descubrir. Pero mi intento fue un fracaso que se prolongó por meses, pues nunca lograba precisar el lugar al que me llevó el taxista aquella tarde de suerte. Creo que transcurrió medio año de aquella experiencia, cuando un día lluvioso, mientras me dirigía al trabajo, tomé un taxi. Después de avanzar varias cuadras, reconocí al taxista. Era el que me había llevado a la dirección. Sin perder tiempo, comencé a cuestionarle y a obligarle prácticamente a que recordara aquella tarde, pero me decía que eran tantos sus pasajeros que no recordaba nada. En un arrebato de desesperación le dije que era importante para mí y me atreví a comentarle lo que había pasado en esa casa. Entonces sonrió y me dijo que a lo mejor podría ayudarme. Me llevó pues hasta aquella casa azul que recordaba con tanta vehemencia.
Anoté el domicilio que me dictó el taxista y antes de que bajara me dijo que preferiría esperar. No comprendí bien el porqué de su ofrecimiento. Cuando estuve frente al portón, me encontré con un letrero amarillo de una inmobiliaria llamada Siglo XXI. En ella anunciaba que la propiedad estaba a la venta o en renta. Golpeé y golpeé al portón, pero nunca obtuve respuesta. Una mujer que casualmente pasaba por el lugar me dijo que la casa estaba deshabitada desde hacía mucho tiempo, meses, que la última dueña se había ido sin decir nada. Regresé al taxi y pedí me llevara a casa, totalmente deshecho y desconcertado. Estaba absorto en mis cavilaciones cuando el hombre habló. Dicen por ahí que Cassandra y sus jardines nunca están más de un mes en el mismo lugar, que esa casa de putas cambia de ubicación cada 30 días. Esto para evitar ser pillada. Solo saben dónde estará la próxima vez sus clientes, que según se dice son muy selectos. Usted es el primero que me cuenta que estuvo ahí, porque la verdad aquí en este trabajo es como una especie de leyenda urbana, un chisme del que todos hablan, pero que a nadie le consta. Pero no se ponga así. Si quiere, lo llevo a la zona de tolerancia. Sonreí con amargura ante la buena voluntad de aquel hombre, pero le pedí que me llevara a mi casa. Tenía una sensación extraña oprimiéndome el pecho, como cuando tienes un sueño placentero y tienes que despertar muy temprano para ir al trabajo. Te queda el vacío y la frustración para siempre. En la radio comenzó a sonar la pieza de Bonnie M, Los ríos de Babilonia. Le pedí al hombre subiera un poco el volumen y cerré los ojos. Sin darme cuenta, comencé a tararear la canción